Narratividad, normatividad y crítica: una aproximación a los límites del sistema en situación de adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría. Mi nombre es Erika Klappenbach, soy médica pediatra, supervisora de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba Capital, alumna de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, cohorte 2021. Peggy y Robert Stinson son la madre y el padre de Andrew. Andrew fue un niño nacido con prematurez extrema y murió al cabo de 6 meses internado en la terapia intensiva de un hospital pediátrico de los Estados Unidos, donde sufrió la realización de innumerables medidas heroicas para salvarlo. Durante esos meses, su madre y su padre solicitaron la no realización de procedimientos extraordinarios para salvar a su hijo, ya que su condición era muy grave, su pronóstico reservado y su calidad de vida futura muy limitada. En vez de ser oídos y respetados, fueron juzgados. En su libro, La larga muerte de un bebé, y en su carta sobre la muerte de un bebé, realizan una pormenorizada descripción del sufrimiento de Andrew y de ellos mismos. Leerles nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué mueve a las y los profesionales de la salud a la hora de tomar decisiones? ¿Cómo impactan sus dudas y conflictos en las familias de las niñas y niños? ¿Es posible aliviar algún sufrimiento de estas familias? La adecuación del esfuerzo terapéutico consiste en retirar o no iniciar medidas terapéuticas o de soporte vital porque el profesional sanitario estima que, en la situación concreta del paciente, son inútiles o fútiles, ya que solo consiguen prolongarle la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional con una calidad de vida mínima. La medicina crítica ha transitado una revolución tecnológica que no es, en absoluto, éticamente neutra. La aplicación indiscriminada de técnicas de soporte vital ha hecho que muchos enfermos sobrevivan en condiciones de extrema indignidad. Allí surgen las dificultades de todos los actores involucrados, incluyendo conflictos religiosos, éticos y legales para la toma de decisiones. Existe un vasto marco normativo tanto a nivel internacional como nacional, como provincial, también pronunciaciones y encíclicas tanto de la Iglesia Católica como de otras religiones en contra de la obstinación terapéutica, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, multiplicidad de publicaciones, protocolos, consensos, libros, etc. Pero una convicción moral puede más que 1000 leyes, como decía Adela Cortina. Sin embargo, nos ocurren la educación médica triunfalista, la escasa formación en bioética y comunicación, el modelo médico hegemónico y su paternalismo, la conceptualización de la muerte como un fracaso y no como un devenir de la vida, los prejuicios religiosos, morales, legales, la sacralidad de la vida, la conciencia de finitud, el temor de la propia muerte, la falta de información, la dificultad para ponerse en la piel del otro. Ya advertía Paracelso que la gran virtud en medicina es la modestia, saber cuándo la naturaleza dice basta y respetar ese basta. No hacerlo lleva al tristemente célebre encarnizamiento terapéutico, que de terapéutico no tiene nada, y sí mucho de encarnizamiento. Los objetivos del presente trabajo son identificar cuáles son las limitaciones que se presentan al interior del equipo de salud desde el momento de informar a las familias sobre la verdad de los diagnósticos y pronósticos, sobre los derechos de ellos y sus hijos en relación a este particular, hasta el momento de decidir retirar o no instituir tratamientos fútiles. También evaluar
cuál es el impacto que los conflictos del equipo tienen en las familias y cómo viven el proceso. Y luego establecer, en función de lo anterior, criterios normativos que permitan facilitar el abordaje del tema. El trabajo mostrará cómo a partir de la aplicación de la bioética narrativa a los casos, se pueden establecer criterios normativos para identificar y legitimar procesos de toma de decisión participativos, democráticos y con conciencia de las situaciones y personas vulnerables. Se pretende establecer un diálogo entre el equipo de salud, para quienes la muerte implica fracaso, límite, conciencia de finitud, y las familias, para quienes la vivencia se traduce muchas veces en una falta de consideración de su voz y sensación de falta de empatía. A través de las narraciones, generar una sacudida intelectual y, por qué no, emocional, necesaria y beneficiosa para cambiar de perspectiva. Generar un saber críticamente obtenido para emanciparnos de la congelación ideológica que producen los conceptos rígidos, en palabras de Habermas. Se trata de una epistemología dialogal con la dimensión afectiva de la existencia humana, sin perder estatus científico. Se tratará de generar un lenguaje humanizado que otorgue simbolismo a la persona humana más allá del mero dato biológico y las definiciones, entretejiendo el conocimiento formal con las historias, los contextos, los sentimientos, en una relación intersubjetiva que dé mayor reconocimiento a la singularidad de las personas implicadas. Según Lidia Feito Grande, la aproximación narrativa promueve un tipo de aprendizaje inductivo, es decir, se parte de la experiencia concreta, circunstanciada, histórica, contextual, para extraer enseñanzas que puedan ser extrapolables a otros ámbitos o personas y quizá alcanzar algún grado de universalidad. Se constituye una suerte de puente entre lo particular y lo universal. La metodología de trabajo consistirá en realizar entrevistas semi-estructuradas a dos grupos. Por un lado, familias que hayan atravesado la adecuación de esfuerzo terapéutico de sus hijos e hijas, hayan fallecido ya o no. Y por otro lado, el equipo de salud que haya participado en algunas adecuaciones de esfuerzo terapéutico. Ambos grupos vinculados con el Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba. Previo a esto se firmará un consentimiento informado, las entrevistas serán grabadas y se analizarán bajo el paradigma de la bioética narrativa, realizando una hermenéutica de las mismas. El proyecto cuenta con la aprobación del Comité Hospitalario de Bioética. Narratividad y normatividad. La narrativa de las personas involucradas no solo amplía la perspectiva del equipo de salud y permite una posición de empatía, sino que además conlleva la posibilidad de establecerse como doble momento normativo. En primer lugar, normativo en sentido estricto, ya que se puede pensar que a partir del diálogo se establezcan procedimientos, normas y decisiones legitimadas por lo que puede abrir la perspectiva de las personas involucradas. Y en segundo lugar, normativo ya en un sentido indirecto, como una instancia desde la cual evaluar si los cursos de acción decididos, los modelos de toma de decisión, etcétera, realmente contemplan esa posición de las familias y los pacientes. Muchas gracias, espero sus preguntas y dedico este trabajo a Lautaro, Mateo, Tomás, Dylan, Ayrton, Ana, Iker, Mía y todos los niños y niñas que aún esperan la dignidad, a mis maestros y a mis seres amados.